Este es su programa de entrevista. Me acompaña ahora aquí en estudio, en su calidad de escritor, el apóstol Roberto Carlos Benavides. Gracias, Roberto Carlos, de estar aquí con nosotros. Gracias. Estaba leyendo parte del prólogo, pero antes voy a enseñar parte de la carátula, ¿verdad? Los misterios del reino, ¿verdad? De Roberto Carlos Benavides, que lo hace en su carácter personal, o lo hace en su carácter de apóstol. Es una pregunta. En carácter de apóstol. De apóstol. Porque no es un título, es una actitud de servicio dentro del reino de Jesucristo. Decía aquí en el prólogo, dice, he tenido el grato privilegio de tener al autor de este libro como mi amigo y consejero. Creo que en esta hora mi aliado Roberto Carlos nos invita a poner en función el verdadero mandato que nuestro Señor nos dejó en Mateo 10:7. Ir y predicar el reino de Dios, sabiendo también que a uno le es concedido saber los misterios del reino y a otros no. Que dice Mateo 13:11 también. Cuando oigo esto, siente el apóstol Roberto Carlos que es uno de los que se les ha concedido el misterio del reino. Quien escribe eso, el escritor de ese prólogo, es un ministro de la palabra afro-norteamericano, Ernest, y es el que asevera eso con el carácter siempre de la palabra de Dios, con la cita bíblica expresada en la página donde vos estás leyendo ahora. Y quien lo dice no es el escritor del prólogo, lo que hace él es una reafirmación, tampoco lo digo yo, sino que lo dice nuestro Señor Jesucristo. Los que están dentro, dice Cristo, les he dado a conocer los misterios del reino. Está hablando de un sector, no es que Cristo sea sectarista. Y los que están fuera, por parábolas todas las cosas, dice, para que viendo vean y no entiendan, oyendo oigan y no perciban, para que no se conviertan y sus pecados no les sean perdonados. Cristo dice que hay misterios del reino y que a unos les es concedido. Y creo que con toda la convicción de Dios estoy dentro del grupo de los que se les ha concedido, porque soy un hijo de Dios por tener el espíritu de adopción y por haber sido rescatado en el tiempo requerido y preciso. Ahora, ¿qué pretende con este libro? Ministrar, dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer a Dios mismo. Es correcto, dar a conocer a Dios y dar a conocer su palabra, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Eso es un asunto de carácter indisoluble. La intención es dar a conocer el evangelio del reino, no la religión evangélica. Hay que tener sumo cuidado y precisamente estamos en un tiempo determinante y en este tiempo tenemos que abrir los ojos del entendimiento. Porque una cosa es la religión evangélica con sus preceptos, con sus estatutos, con sus prohibiciones, y otra cosa es el evangelio del reino. San Marcos 1:1 dice que el Hijo vino a predicar a la tierra. Y el 1:14 de San Marcos dice lo que predicó el Hijo de Dios. Predicó el evangelio del reino, no un sistema religioso. Cristo no vino a establecer un sistema religioso, ni vino a decir que un sector tendría la verdad y que otro sector no lo tendría. Todo aquel que se introduce en la persona de Cristo, entendiendo los misterios del reino de Cristo, está viviendo en Cristo y se introduce en la verdad y percibe la libertad, porque Cristo dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, porque hay otro tipo de libertad. Vos y yo fuimos testigos de una libertad en esta nación en un momento dado. Vos y yo nos conocimos en las montañas de Matagalpa, aún recuerdo que estuvimos juntos, pero esa libertad fue una libertad propiciada por los hombres, por asuntos políticos en momentos de las historias coyunturales, pero la libertad que Cristo establece no es la libertad que los hombres dan. Los hombres dan un tipo de libertad y al pasar el tiempo se corrompen. Cristo es incorruptible. Entonces nuestra intención es dar a conocer, o mi intención como escritor es dar a conocer el evangelio de Jesucristo, la verdad de Jesucristo, los misterios del reino. Si vos entendés, vas a ver que siempre en la cruz, cuando presentan a Cristo crucificado, Él tiene unas letras arriba de la cruz, I-N-R-I,
Eso significa rey de los judíos. Cuando lees la palabra en todos los evangelios, a la conclusión de los evangelios, vas a ver que dice, y le pusieron su causa sobre su cabeza. Su causa era la de ser rey, no la de ser un religioso, sino la de ser rey, rey de los judíos, INRI, escrito en 3 idiomas, en los idiomas que conformaban el mundo de entonces, que estaba constituido únicamente por tres continentes. Estaba el latín, estaba el hebreo y estaba el griego de ese tiempo, escrito en los 3 idiomas mundiales pertenecientes a los 3 continentes que conformaban el mundo de entonces. Ahora, ¿hay algún planteamiento que usted se hace en este libro? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es su causa? ¿De dónde vino? ¿En qué consiste? Usted y yo en algún momento estudiamos el tema filosófico de la religión, que si la religión era o no era el opio de los pueblos. Sigue siendo. Hoy por hoy. Creo que quien aseveró esas palabras no se equivocó. La religión sigue siendo el opio de los pueblos. La verdad que hay que entender la raíz etimológica de la palabra religión. La palabra religión viene del latín relige, que significa atadura, significa tradición. Y el apóstol Pablo asevera sucintamente en Colosenses 2:8 diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que me siguen ya hubieran hecho la revolución. Ahora, estos son temas que a la luz de evangelizar, así también le llama a usted, a las diferentes personas, de darles a conocer esta palabra de Dios, de darle a conocer la Biblia misma. ¿Entiende la gente qué es lo que está ocurriendo o vuelve a caer en la religión misma? Bueno, la gente tiene que ser liberada de la religión. El sistema religioso, cada religión tiene su propia verdad, pero ninguna verdad es tan absoluta como la verdad de Cristo. Hay 2 verdades, una verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad absoluta es la que está en la palabra del Señor, pero hay gente que la esconde. Hablando del reino, el Señor dijo a los fariseos y sigue diciendo hoy en día, que hay gente que se roba la llave de la ciencia. Ni entran ustedes, les dice el Señor Jesucristo, ni dejan que otros entren. Y la llave de la ciencia es una de las 7 llaves del reino. La importancia de esto es dar a conocer a profundidad la revelación de la palabra. Fue un momento en que Cristo sacó a los apóstoles o discípulos de entonces de la urbe religiosa que se concentraba en Jerusalén. Y el mismo profeta Jeremías dice que de Jerusalén salió la hipocresía de todos los profetas sobre la faz de la tierra. De Jerusalén, pero está hablando de los falsos profetas. Entonces Cristo sacó a los discípulos de allí, se los llevó a Cesarea de Filipo, y estando en Cesarea de Filipo les preguntó, les dijo, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Isaías o alguno de los profetas. Bueno, ¿y para ustedes quién soy yo?, preguntó Cristo. Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo se vuelve a él y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, sobre esta roca. ¿A qué roca se refería? A la revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero las llaves del reino de los cielos no tienen nada que ver con el poder político y con el poder religioso, confundidos entre sí. Ya prácticamente cuando se liga la religión con lo político, ya no es un asunto del cielo, ya es algo que no pertenece realmente al reino de Dios, sino que pertenece al movimiento de los hombres a favor de sus propias conveniencias y en perversión. Ese es el evangelio pervertido y doblemente maldito que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Sí, dice, sea anatema si alguien les trae un evangelio diferente
diferente al que nosotros hemos anunciado, bien sea uno de nosotros los apóstoles, o aún si un ángel viniera del cielo y les predicara un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema del griego al español significa maldito, doble maldición, dice el apóstol Pablo. Aquí nosotros hemos oído a lo largo de la historia política del país a personas que, por ejemplo, de pronto revelan y dicen: he hablado con Dios y me dijo yo puedo ser presidente de Nicaragua. Hay otros que han venido y han dicho nosotros estamos aquí porque Dios mismo ha pedido que estemos. Cuando usted escucha esto, ¿son misterios del reino o son blasfemias del reino? Esas son blasfemias y presunciones. Si un hombre dice que Dios le habló y que va a ser el presidente de un país, Dios no está interesado en llevar a ningún hombre de su reino al poder político. Aunque Dios permite que los hombres en su lucha se desenvuelvan y que de acuerdo a su inteligencia y a sus movimientos logren hacer algunos asuntos, pero Dios nunca le va a decir a un hombre: vos vas a ser presidente en este país. Lo triste del asunto es que el Señor dice que nos llamó para cabezas y no para colas, para estar encima y no estar abajo. ¿Por qué? Si alguien dice que va a ser presidente, quedó como cola y no está como cabeza. Esas son profecías presuntuosas. Eso se mueve en la urbe sensual. La palabra dice en Judas 19, no como los sensuales que no tienen al Espíritu. Es gente que no tiene sobriedad, es gente que está confundida, es gente que quiere impresionar diciendo que Dios le dice. Todo lo que Dios quiere decir lo dice la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Va a estar presentando este libro en la Universidad Martin Luther King. En la Universidad Evangélica Martin Luther King lo estamos presentando el sábado 6 de febrero a las 4 de la tarde. Eso queda frente a Plaza El Sol, pegado a la gasolinera 1 que está a la Plaza del Sol. Ahí queda la Universidad Evangélica Martin Luther King. Para todo público, abierto y gratuito. No hay $100 de ofrenda ni $10 de ofrenda. Nosotros no cobramos por conferencia ni cobramos por presentar un libro. Ahora, estaba leyendo de que tiene otras obras publicadas ya usted. Este es el 7º libro que estoy publicando. El primer libro publicado está en Hispamer Central, aquí nomás por Metrocentro. Lo tenemos en Jinotepe, en la librería Jerusalén del BAC, una cuadra al norte, y lo tenemos en Matagalpa. Tenemos La Unción Apostólica, la primera obra publicada, Los Asesinos de la Gracia, la segunda obra publicada, La Dimensión del Engaño, que es un libro también ya que lo publicamos. Tenemos El Misterio de los Dos Pactos, Cristianos bajo las sombras, La Última Llamada, el penúltimo libro, y este 7º se llama Los Misterios del Reino. Ya tenemos preparado La Revelación del Reino, que es el 8º libro, que creemos que ya para el mes de julio lo tendremos en función, ya presentándolo. ¿Avivamiento Internacional es quien lo está auspiciando a usted para estos libros? Exactamente. El mismo ministerio nuestro, con su respectiva personalidad jurídica, tenemos años de estar trabajando no solamente en el país. Estuvimos en El Salvador abriendo obras, hemos estado predicando en los Estados Unidos, siendo invitados a dar conferencias. Nuestros libros están en un país europeo, en Suecia específicamente, Guatemala, El Salvador, Honduras. Ahora vamos a incursionar Costa Rica, a predicar en una serie de iglesias y a llevar todas estas obras que el Señor nos ha concedido. Dios nos las ha concedido. No es del que quiere ni del que corre, es del quien Dios tiene misericordia. En el camino del Señor no hay jactancia. La levadura de la jactancia es la de los fariseos, la cual Cristo nos dice: guardaos de la levadura de la jactancia. Quiero agradecer al apóstol Roberto Carlos que ha aceptado estar aquí con nosotros en esta presentación, y espero tenerlo para que podamos estar conversando incluso sobre otros de los libros, aun cuando ya fueron presentados. Claro, te lo agradezco, y sobre este mismo a la profundidad. Por favor, lo comprometo aquí a que me mande por favor todos los libros. Ese que tenés en la mano es tuyo. Y vos sabés cuánto te aprecio. 36 años atrás te conocí y le doy gracias a Dios que te tiene con salud y con este canal noticioso de mucha bendición. Inclusive oigo tus alabanzas que pones aquí y espero que la luz de Cristo esté resplandeciendo en tu corazón y un día se lo des totalmente y verte en la otra vida existente
que es más alta que la vida presente y más real, verte en gloria y gozarme con vos, es mi mayor anhelo, ¿oíste, Plinio? Gracias, apóstol Roberto Carlos, le agradezco.